¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este breve video tutorial y breve conferencia sobre cómo convertirse en escritor profesional. Y bueno, pues en ese sentido me gustaría mencionar dos herramientas básicas que a mí me han servido dentro de mi camino. Desde luego hay un montón de elementos que van a estar ahí alrededor de convertirse en escritor profesional, como el hecho de trabajar, ¿no? De esto, como el hecho de desde tu vestimenta, desde tu ropa, desde si has publicado o no, si has dado talleres o no. Es decir, como va a haber una serie de elementos periféricos que tienen que ver con o que están alrededor de la escritura. Pero en ese sentido, hablando ya como propiamente del tema, es decir, de lo que es un escritor, que es escribir, valga la redundancia, yo he encontrado de manera resumida estos dos elementos que a mí me parece, insisto, que si los tienes presentes como dentro de tu trabajo te pueden ayudar mucho. El primero de ellos es el tema y el segundo la narrativa. El tema, ahí nos tendríamos que ir como directamente a esto que para mí han sido o le he llamado las experiencias humanas. Es decir, si tú revisas la literatura universal o la literatura de cualquier país, lo que vas a encontrar es que muchas de las grandes obras literarias en realidad de lo que te están hablando de fondo es de algún tema: el amor, el desamor, la traición, la amistad, la guerra, etcétera. Y bueno, pues en función de eso, de ese elemento primordial, es que se van acomodando todos los elementos periféricos que aparecen alrededor de ella, que hablando propiamente de una historia, pues ya estaríamos entrando en el tema de lo narrativo o de la narrativa, que son, insisto, dentro del género de cuento y novela, pues serían como los hechos, los acontecimientos que suceden dentro de la historia. Así que bueno, de manera simple, yo sé que puede sonar como muy sencillo, muy rápido, pero al final me gustaría comentarte un poco más de eso. De momento solo me gustaría que los pudiéramos distinguir. El tema es el fondo o el trasfondo de la historia, y la narrativa tiene que ver con los acontecimientos que están sucediendo dentro de la historia. Es importante distinguir estos dos. Bueno, vayamos aquí a la siguiente diapositiva, donde tenemos anotado ortografía, redacción, lenguaje, lectura y sobre todo lectura. Aquí no aparece destacado con algún elemento ortotipográfico, ya sean negritas, cursivas, etcétera. Pero lo que me gustaría decir de manera general en cuanto a esta diapositiva y los elementos que le están componiendo es que, como veíamos en la diapositiva pasada, el elemento más importante, o por lo menos el que ha sido más importante para mí dentro de mi formación como escritor, es el tema. Es decir, eso no significa, no quiere decir que si tú no tienes como en un primer momento el tema del que está tratando tu cuento, porque muchas de las historias las realizamos, las escribimos de manera esporádica, no te preocupes. O sea, no tiene que ser necesariamente como, bueno, es que yo tengo que escribir sobre el amor o el desamor, como te estaba comentando, o tengo que revisar a Shakespeare para darme cuenta de cuáles eran como los grandes temas universales, o a Dostoyevsky y leer a Madame Bovary o cosas así, ¿no? De manera rápida, como paréntesis, me voy a desviar un poco, pero esto técnicamente, por ejemplo, lo puedes encontrar en teorías literarias y no literarias, como los arquetipos de Jung. Si te das cuenta, ahí todos estos arquetipos, bueno, no todos, muchos, la mayoría, son arquetipos humanos, ¿no? El padre, la madre, el niño, el tío, etcétera, ¿no? Es decir, hay un montón de experiencias humanas, como te estaba comentando, que están ya fijadas de manera específica en estos nombres arquetípicos. Una segunda referencia, por cierto, si quieres algo como un poco más concreto y no tan disperso, puedes consultar el libro de Jung y el tarot, a donde vas a encontrar estas figuras ya de manera sintetizada bajo conceptos muy específicos como el mago, el rey, el papa, pero que siguen siendo estos arquetipos. Pero bueno, vamos a dejar esta parte no literaria, como te decía, a donde aparecen estos cajones o escaques de personajes o de experiencias humanas universales. Y bueno, en ese sentido, un segundo escaque o una segunda referencia de estos personajes o de estas experiencias humanas universales podría ser, por ejemplo, la teoría de Vladimir Prop. Ahí en esta cuestión de las funciones vas a poder encontrar, insisto, estas experiencias humanas que te van a dar idea de qué puedes escribir, qué estás escribiendo, o cómo terminar de escribir lo que estás trabajando. Pero bueno, volviendo al tema que está planteado en la diapositiva de ortografía, redacción, lenguaje, lectura, lo que te quería decir con respecto a la diapositiva pasada, como puedes ver, que para mí el principal, el centro de toda la creación, e insisto, no quiere decir
que sea lo primero que tengas que escribir es el tema. Una vez que uno ha detectado el tema de la historia, está del otro lado, y que también en función de lo que estamos platicando el día de hoy, a mí me parece como el elemento más importante de la profesionalización del escritor. Yo no sé qué tanto se enseña esto como en las escuelas de escritura creativa, creación literaria, etcétera, pero para mí, insisto, como creador literario es el punto, el nódulo central. Porque fíjate, si volvemos a nuestra filmina de elementos técnicos, es decir, como el hecho de saber ortografía no te va a hacer escritor, no te hace creador. Ser bueno en redacción, dice, bueno, pues a lo mejor eres periodista, ¿no? Ser bueno en el lenguaje, pues a lo mejor eres orador o cuentacuentos. Bueno, la lectura vamos a dejarla ahí, pero como te digo, lo que me gustaría pensar y transmitirte, es decir, cómo está apareciendo en mi mente, cómo apareció en mi experiencia y cómo me gustaría compartírtelo para que pudieras entender. No quiero decir que no lo hayas entendido, sino que simplemente es lo que quiero transmitirte, es que me gustaría que te imaginaras, por ejemplo, un círculo acá, un círculo en el centro de la pantalla donde me estás viendo, o en alguna parte de tu mente o en algún espacio. Bien, pues ese círculo tiene un centro, tiene un punto central que está colocado ahí y que es equidistante con respecto a toda la circunferencia. Bien, pues ese círculo que está ahí en el centro es el tema, ¿no? Y en ese sentido, si pensaras, por ejemplo, este ciclo o círculo como uno de estos canales, ¿cómo se llaman? De rieles, se me fue ahorita la palabra, fíjate, a propósito del lenguaje, los rines, ¿no? De una bicicleta, lo que te vas a encontrar es ese punto central con un montón de varillas, de alambres que están conectados a ese centro con la periferia del rin. Y en ese sentido, en esa metáfora, podríamos pensar el tema como ese centro que está ahí y el resto de de estos canales o de estas varillas como todos los elementos que aparecen alrededor del tema. Algunos te los estoy marcando aquí: la ortografía, la redacción, el lenguaje, la lectura. Si nos regresamos, espero que no te estés mareando mucho, si nos regresamos un poquito a la diapositiva anterior, incluso la propia narrativa, no sé, fíjate, ahorita pensando en esta metáfora, no sé si podría ser específicamente alguno de estas varillas que están conectando el centro con la periferia, o podría ser una especie de recubrimiento del mismo centro. Quizás sería así. Es una teoría que estoy construyendo y te la estoy compartiendo. Pero bueno, pues es el mensaje que tengo para ti, y en ese sentido lo que te quería comentar, ¿no? O sea, como uno puede ser bueno en ortografía, en cuestiones técnicas, que finalmente pues son como necesarias para ser creador, ¿no? O sea, como uno no puede ser escritor si no sabe algo de ortografía o de redacción. Tampoco quiere decir que tenga que ser una limitante, como un procedimiento sine qua non, sin el cual ¿no? En ese sentido estaríamos abordando como muchas otras áreas, muchos otros conocimientos que de repente pueden estar ahí como relacionados, o que pueden parecerse y confundirse, ¿no? Como por ejemplo, si soy teórico literario, puedo ser creador, ¿no? O si soy maestro de español o maestra, puedo ser creador. No siempre es así. Esta diferencia es como bastante importante, porque a mí me lo he topado como dentro de mi vida, pero de la forma contraria, ¿no? Algunos somos creadores y hemos querido entrar como más bien al tema de enseñar ortografía, enseñar redacción, lenguaje, lectura y demás, y por supuesto que se puede, pero uno sufre mucho, ¿no? En ese sentido, como de estar ubicándonos en el mundo desde una perspectiva diferente o contraria a lo que realmente estamos buscando. Pero bueno, voy a dejar este video aquí porque me estoy yendo por las ramas. En un segundo video estaremos hablando de esta diferencia entre creación literaria y el resto de las áreas que la componen, como teoría y crítica literaria, propiamente de redacción, ortografía y demás. Así que bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y dejaremos para un segundo momento, para un segundo video, este tema que te estoy comentando.